Un cordial saludo. Mi nombre es Robinson Cardona, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación. Este es el foro de video explicativo de las políticas públicas educativas del curso que da la profesora Claudia Orantes López. Vamos a hablar sobre una introducción, el contenido, un desarrollo, conclusiones y referencia. Específicamente, en este texto sobre políticas vemos cómo Platón en sus obras busca dar una respuesta a la forma en que la educación aporta a la configuración de una política en el marco de un Estado o república, formando a ciudadanos según su naturaleza, sean artesanos, guerreros o gobernantes, cada uno con sus virtudes y valores, para lo cual determina entonces que es necesario generar un estado de felicidad enmarcado en la virtud o arete, la educación, el conocimiento de las leyes en el marco entonces de la idea cuerpo-alma para el bien común desde la verdad, el bien y la ética. En el desarrollo entonces podemos mirar que hay un primer componente en torno a la influencia del pensamiento platónico, por un lado de Sócrates, quien fue su maestro, y posteriormente pues de él hacia Aristóteles, que fue su discípulo. Claramente los pensamientos socráticos fueron muy marcantes en la manera en que Platón entiende este concepto de creación alrededor de la poiesis o la forma de política general y formar al ciudadano, y es muy marcado claramente por la misma muerte del maestro Sócrates a través de la cicuta. También es claro afirmar que la guerra, la participación en la guerra del Peloponeso le da una visión alrededor de un Estado que luego de la pérdida y su vivencia de la dictadura con los 30 tiranos, determina una crisis política en la que lo lleva a pensar sobre asuntos como la ética, la virtud, lo que implica la educación y el conocimiento como generadores de un componente para poder que desde la educación los gobernantes puedan tener unas maneras más afines al bien común. También está muy marcado la experiencia que tuvo en el acompañamiento de Dionisio y Adión en Siracusa, y obviamente su experiencia de esclavitud y regreso a Atenas, a una Atenas democrática, y la creación al final pues de la academia en torno a los temas de la filosofía y la cultura. Un tema que es muy relevante justamente tiene que ver con el mito de la caverna, donde él en medio de su formación se, se ve claramente la diádica forma de pensamiento en donde estaba ese ámbito sensible propuesto por Heráclito, donde la pluralidad, el cambio y la apariencia está presente en el mundo del pensamiento, donde están las cosas y la copia, y obviamente el ámbito inteligible, en donde Parménides nos muestra el componente de la unidad, la permanencia del ser, que es el mundo de las ideas y el real. Esto va a marcar muy bien la manera en que Platón explica cada uno de sus conjeturas alrededor de la construcción del hombre político, ético y moral, o el ciudadano como tal. Entonces vemos que él crea una visión de Estado desde la educación, donde propone un estado ideal, un sueño, en donde la ciudad debe de ser o superar las injusticias que en su momento vivenció con una apuesta de gobierno democrático, entre otras por la muerte de Sócrates, y para tal efecto, pues propone un programa educativo a los ciudadanos, en especial a los gobernantes, para que apliquen la idea de justicia. Para ese fin, entonces, él entiende la paideia o educación en el marco de la polis, que debe tener o un programa de educación de filósofos, el rey filósofo, que debería de ser quien gobierna, y tener en cuenta la educación desde las teorías de las ideas, el conocimiento del amor y un concepto de ser humano como ser social y regido por la naturaleza, con un fin o con varios fines: la constitución de un estado ideal, el aprendizaje de la virtud o arete, la creación o permitir tener ese gobernante o rey filósofo que permite tener la sabiduría suficiente para entender el bien y el mal, las condiciones necesarias de la igualdad, la equidad y el bien común y al servicio del ciudadano, determinar un estado regido por conocimiento y leyes, y tener un estado donde el bien común, la felicidad y la ética sean las que primen. Y allí entonces entra un componente muy interesante, que es la eudemonista. La eudemonía o felicidad que propone Platón lo determina como un bien supremo que el hombre debe alcanzar en torno a su desarrollo como ser racional y moral. Para Platón,
la vida del hombre no puede estar basada ni en el placer, es decir, en lo que compete a lo animal, ni tampoco en la inteligencia sola, en términos de lo humano. La vida del hombre tiene que ser un alma y cuerpo, por tanto, mixta, en donde el placer y la inteligencia se integran para poder crear ideas y formas de entender el mundo en el que se encuentran. Por tanto, a través de ellas se adquiere la sabiduría y las virtudes. La vida buena entonces es el conocimiento del bien supremo y lo que se denomina como intelectualismo moral. Por tanto, él da un postulado donde nadie obra mal a sabiendas de lo que sabe, por el contrario, el mal es plena ignorancia. Aquí entonces se ve claramente unas etapas, una etapa uno de escepticismo, obviamente una formación presocrática y el relativismo sofista, donde lo influencia ese dualismo desde la nosología, en torno a los sentidos, la razón, la ontología entre lo sensible y lo inteligible, y la antropología entre cuerpo y alma. Una etapa 3, donde empieza a trabajarse la idea de justicia como una manera de regular las relaciones entre las partes del alma individual, la concupiscencia, lo irascible y irracional, las tres clases del cuerpo social, productores, guardianes y gobernantes, y las virtudes, tanto en las personales como públicas, templanza, fortaleza y prudencia. Y una etapa 3 donde se trabaja lo ético-político, donde se entiende que la polis es el lugar donde se desarrolla el ser humano, un buen ciudadano y una buena persona. Por tanto, entonces se establece que debe generarse una jerarquía del mundo de las ideas, bien, justicia y belleza, y por tanto aplicará en lo privado el alma y en lo público la polis, que está en íntima conexión. Así pues, el hombre es ciudadano y pertenece a una polis, solo dentro de ella se desarrolla como hombre y se moraliza, y el Estado platónico es ante todo pues una institución educativa donde el hombre es un ser social por naturaleza, pero al final obviamente regido por leyes y conocimientos para llevar la verdad y el bien común. Esa relación alma y Estado se puede ver claramente en la siguiente tabla, donde hay unas partes del alma, racional, irascible y apetitiva, donde está en armonía entre las partes del alma, y en vínculo con unas clases sociales y unas virtudes. Un racional, donde está el gobernante filósofo, que su virtud es la prudencia y la sabiduría, lo irascible, que son los guardianes o guerreros, donde está la fortaleza, y los artesanos y laboradores, donde está la parte del alma apetitiva, que básicamente la templanza es su virtud. Así pues, entonces, la ciudad-estado nace porque hay un individuo aislado que no satisface sus necesidades vitales y por tanto el papel de la educación debe generar una forma de pensamiento donde sea justa, armónica y obviamente se genere una división y especialización del trabajo y que sea ojalá gobernada por la aristocracia, pero desde una perspectiva de la virtud y el saber. El estado ideal entonces debe centrarse en la educación, que gobierne donde gobierna el más educado, y que evite obviamente la corrupción entre los gobernantes y que genere igualdad entre hombre y mujer. Para Platón hay unas maneras de gobierno donde está la aristocracia, que es como la forma perfecta, y una decadencia en donde se encuentra la timocracia, la oligarquía, la democracia y obviamente su forma más ruin como la tiranía. Bajo esa perspectiva, para poderlo cumplir, si relacionamos el mito de la caverna con la línea de conocimiento, podríamos mirar cómo se puede ir de una opinión doxa a una sabiduría epistémica, pasando desde la formación del arte, la física, las matemáticas, hasta llegar a la dialéctica, donde el arte parte de la conjetura, la física la creencia, la dianoia del razonamiento en las matemáticas y la noesia, que es la inteligencia desde la dialéctica. Como se pueden ver, como me pueden dar cuenta a mano derecha, está entonces la propuesta educativa propuesta por Platón, en donde los primeros grados de formación deben de estar enfocados en la música, la poesía, la educación como forma de fundamentos matemáticos, que es lo que se conoce como las bases o primaria, y posteriormente las ciencias matemáticas hasta llegar a la dialéctica, buscando entonces que quien pasa por esta formación pueda llegar a una edad madura, donde hay sabiduría, donde está la virtud para ser ese filósofo rey del Estado. Bajo esa perspectiva, entonces, podríamos decir en modo de conclusión que las ideas de Platón en relación a la construcción de república parten de la lógica de la educación o paideia,
en torno a su academia como un lugar donde se puede llevar al ciudadano una formación por niveles, que la virtud y el saber son los fines que pueden llevar a un pueblo a la denominada felicidad verdadera, y obviamente en donde cada uno de los ciudadanos son testigos de un espacio que prima el bien común desde una ética que lleva a la política y que en sí misma determina la verdad y el bien en cabeza de quien gobierna. Se puede entonces afirmar que el Estado propuesto por Platón sienta las bases en una institución educativa o academia donde el arte permite conducir el alma a la verdad, que permite desde la educación orientar a ese rey filósofo para la adquisición de la virtud o arete, en tanto facilita un estado ideal y justo. El hombre entonces, si bien es un ser social por naturaleza, claramente para Platón es también regido por leyes y el conocimiento, y por tanto la ciudadanía en sí misma debe de ser una forma jerarquizada donde todos aportan y pueden de una u otra manera vivir en un estado de bienestar común. Muchas gracias.